Bueno, pues buenas tardes. Hoy tenemos un seminario más de Manuel Peña Fernández. Está haciendo el doctorado en el Departamento de Electrónica y también en la empresa Arquimea. Está terminando su segundo año y el título de su charla es: ¿Ha producido un error en su satélite y necesita reiniciarse? Bueno, tenemos, como sabéis, bollitos, que gracias al Instituto Gregorio Millán. Tenemos también página web, Instagram, o sea que podéis seguirnos, seminario_UC3M o junior_UC3M. Y bueno, os dejo ya con el nuevo ponente. Gracias. Vale. Pues muchas gracias por la presentación, gracias a todos por venir, una tarde lluviosa de viernes. Y mi nombre es Manuel Peña Fernández y estoy realizando una tesis en el Departamento de Tecnología Electrónica de esta universidad en conjunto con la empresa Arquimea Ingeniería, como se ha comentado. Entonces, ¿cómo estoy haciendo la tesis aquí a caballo entre la universidad y la empresa? Pues es lo que se denomina un doctorado, una modalidad de doctorado industrial. ¿Qué significa esto? Pues es un proyecto en el que la universidad y una empresa colaboran de manera efectiva en la realización de un proyecto conjunto. Y está encaminado a tanto transferencia tecnológica como a la posibilidad de traducir una investigación a una fase posterior de desarrollo tecnológico, de industrialización y de explotación. Lo estoy haciendo a través de una beca de la Comunidad de Madrid, en el año 2017 sacó una convocatoria. Y bueno, empecé el doctorado en la UC3M en marzo de 2018, porque hasta marzo no me dejaron empezar, pero oficialmente la tesis llevo haciéndola desde enero en la empresa. Bueno, aquí tengo todo lo que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar hablando de electrónica, como no, que es lo mío, así me desinhibo un poco, como que ya empiezo en mi terreno. Y luego pues nos vamos a ir un poco ya poco a poco hasta la parte que más me interesa contaros, que es donde yo hago mi tesis, que es en la última parte. Para llegar hasta ahí y que lleguemos todos, pues como en toda buena misión espacial hay que ir poco a poco preparándolo todo y os lo voy a ir contando paso por paso. Antes de empezar, bueno, voy a lanzar una pregunta al aire. A lo mejor no me queréis contestar, pero voy a preguntar si hay electrónicos en la sala, si hay gente de aeroespacial en la sala. Bien, bien, bien. ¿Y físicos? ¿Alguien de física? Bueno, pues en el caso de los electrónicos, yo soy electrónico, entonces si me tenéis que corregir alguna cosa o que tenéis alguna cuestión, pues vamos a estar ahí, espero. Pero con los aeroespaciales y los físicos pretendo dar nociones que no van a ser ni completas ni estrictamente ciertas en todos los casos, sino que bueno, pues voy a dar un poco una pincelada de ciertos temas. Y en el caso de que meta mucho la pata, pues levantéis la mano y me decís, mira, eso no es así y ya está, ¿de acuerdo? Entonces empezamos con electrónica. Bueno, los electrónicos, últimamente ya estamos todo el día hablando de transistores. ¿Y entonces qué es un transistor? Bueno, pues un transistor es un dispositivo inventado por estos tres tipos que pongo aquí en el 1947 en una compañía americana que se llamaba Bell Labs. Y el primer transistor que se fabricó en la historia es un transistor que se denomina hoy en día de unión bipolar, por sus características de cómo está fabricado. Aquí podéis ver una recreación. Esta foto que os incluyo no es la del dispositivo original, pero es exactamente igual, está replicado, ¿de acuerdo? Como podéis ver, no era ni pequeño ni sencillo, y tiene por ahí unos muelles y unas cosas, no tengo muy claro cómo funcionaba, pero la cuestión es que lo hicieron con esta forma. Y este es el símbolo que utilizamos para representarlos en los circuitos electrónicos. Unos años más tarde se llegó a la invención del transistor tipo MOSFET, que hoy en día son los más extendidos en el uso, o sea, en el diseño de circuitos integrados, sobre todo. Se les atribuye la invención a estos dos tipos de aquí en el 1960, o sea, 13 años después. Os incluyo también el significado de las siglas. Básicamente es un transistor de efecto de campo en el que la puerta no está en contacto eléctrico con el drenador y la fuente, sino que a través de una tensión se induce, digamos que se controla la corriente que pasa entre drenador y fuente. Bueno, luego hablaremos más del transistor MOSFET, que ya os adelanto que volverá.
¿Qué hacemos con los transistores, los electrónicos? Pues entre otras cosas hacemos circuitos integrados. Los colocamos en un aparato, todos juntitos, sobre un mismo material, construimos distintos transistores, los conectamos entre sí y obtenemos un dispositivo que funciona de alguna manera determinada. El primer circuito integrado se le atribuye a los inventores Jack Kilby y Robert Noyce en el 58. Esto es antes del MOSFET, o sea que esto no estaba hecho con MOSFET. Tenía 6 transistores nada más, era un oscilador y además, como podéis ver, era bastante macroscópico. O sea, estaba hecho sobre una oblea de germanio y se podía ver y tocar. Sin embargo, los circuitos integrados modernos no tienen este aspecto. ¿Cómo se fabrican? Esto es algo que os lo voy a tratar de explicar todo lo bien que pueda y estar atentos, ¿vale? ¿De qué están hechos los circuitos integrados que valen un dineral, llevamos en todos los móviles, todo? Están hechos esencialmente de arena de desierto, silicio. La arena se funde en una cubeta y, esta es la parte más importante y más cara, se inserta una semilla, ¿vale? La semilla es un objeto pequeño y como condición es que tiene que ser de un material de silicio monocristalino puro. Me parece, si no tengo mal entendido, que estas semillas se fabrican, o sea, son artificiales, ¿vale? No existe en la naturaleza un material como ese. La semilla se introduce en un recipiente en el que hay silicio fundido y se empieza a hacer rotar. La semilla estaba sólida cuando entró, de forma que el silicio, que no está demasiado caliente, se empieza a solidificar a su alrededor, imitando el orden cristalino de la semilla, de forma que va creciendo, lo que se llama crecimiento de la semilla, aquí lo tenéis. Y poco a poco vamos teniendo un lingote que es un solo cristal de silicio del tamaño de metros. De hecho, tengo una foto en la que lo podéis ver. Esto es macroscópico, o sea, esto es como una bombona de butano. Cuando se ha terminado de hacer el proceso, se ha obtenido un lingote, se corta en lo que se llaman obleas. Y sobre estas obleas es donde se fabrican los circuitos integrados. ¿Cómo se hace? Tienes tu oblea, la sujetas bien y la sometes a una atmósfera rica en oxígeno para que se oxide, crezca una capa de óxido sobre ella. Y a continuación depositas un material que es sensitivo a la luz. ¿Me seguís? Oblea, óxido, fotorresina. Y sobre la fotorresina se pone una máscara, que no es más que un elemento mecánico que tiene agujeros, o sea, unas partes permite que pase la luz a través de ellas y otras partes no. De forma que cuando se irradia con luz ultravioleta desde arriba, hay algunas partes del material verde que cambian sus propiedades. Como es sensible a la luz, las partes del material verde donde ha incidido la luz cambian de propiedad. Y eso permite retirarlas selectivamente. Es decir, yo puedo retirar la parte de fotorresina que ha sido irradiada por la luz con un disolvente y la parte que no ha sido irradiada no la puedo retirar con ese disolvente, de forma que puedo dejar un patrón sobre mi oblea. Y con ese patrón, una vez que lo tengo, esto aquí faltaría un paso entre E y F. Básicamente, una vez que he quitado la parte verde de fotorresina que ha sido irradiada por la luz, aplico otro ácido que es capaz de comerse el óxido. ¿Qué pasa? Que solo se va a comer el óxido que hay a la vista. El óxido que sigue debajo de la fotorresina no se lo come. Y luego ya quito toda la fotorresina. Obtengo esto. Es decir, obtengo una oblea en la que tengo un patrón, no lo imaginéis como un solo surco. Las obleas son de unos 25 centímetros de diámetro, tengo un patrón de 25 centímetros de diámetro, todo ello recubierto de surcos. Es decir, tengo algunas partes de la oblea expuestas y otras no. Es decir, que puedo implantar selectivamente materiales en la oblea en las zonas que están expuestas. En las que no están expuestas, yo podré hacer lo que quiera con ellas, pero el óxido, digamos, que protegerá la parte que no está expuesta. ¿Qué se hace con las partes expuestas? Se les implantan iones. Esto es para dopar el silicio y conseguir que el material semiconductor tenga las propiedades que necesitamos para que se comporte como un transistor. Si me habéis seguido hasta aquí, el resto de la presentación es muy fácil. El dispositivo que fabricamos con este procedimiento es un transistor MOSFET, como os he dicho. Se pueden fabricar otros tipos de dispositivos, por supuesto, pero el que nos interesa hoy es este. Por supuesto, una vez que ya he fabricado, en este caso, con este procedimiento se fabricarían los dos pozos N que están aquí, y esta estructura se replicaría miles de millones de veces en la oblea, o cientos de miles de millones de veces, una cantidad asombrosa, ¿no? Y luego sobre la propia oblea se pueden depositar nuevos materiales, es decir, una vez que ya tengo mis pozos, yo
al fin y al cabo, toda la superficie superior de la oblea la tengo a mi disposición, entonces puedo hacer que sobre ella caigan otros materiales, como puede ser, este sería el óxido, que dejamos aquí, este óxido es esta capita blanca de aquí, y luego sobre ella ponemos contactos, para poder conectar unos transistores con otros. El aspecto de una oblea cuando se termina de fabricar es esta. ¿De acuerdo? Se puede contemplar que hay ciertos patrones que se repiten. Cada patrón que se repite es un chip. Entonces, de una oblea pueden salir, dependiendo del tamaño del chip, miles. Si son pequeños, si son grandes, decenas. ¿Y qué se hace con el chip que sacamos de la oblea? Eso no se puede enchufar en ningún sitio. Por lo menos no fácilmente. Entonces tienen este aspecto, pueden ser muy pequeños, como os he dicho, y lo que hacemos es encapsularlos. Este es el tipo de chip a los que todos estaréis acostumbrados, supongo. ¿Cómo se encapsula? Pues se mete dentro, digamos que se coge el dado, que ya vamos a llamarle por sus nombres, el dado que hemos sacado de la oblea, lo colocamos en un encapsulado y le pegamos hilos de oro que unen los contactos que están sobre el dado. Sobre el dado hay ciertas partes del dado que son metálicas y que son los contactos como tal que tiene el chip. Esos contactos, acceder a ellos es muy difícil y son muy delicados. Así que los soldamos con oro hacia las patas del encapsulado. Estas patas, si las manipulamos, ya es más difícil que se rompan. Los hilos de oro son de un espesor menor que un cabello, o sea, son realmente finos. De hecho, tengo aquí algunos otros ejemplos. En este el encapsulado es transparente, lo cual ayuda mucho a verlo. Y en este ejemplo lo que quiero mostrar es que muchas veces el dado es muchísimo más pequeño que el encapsulado. ¿Vale? No os dejéis llevar por un encapsulado muy grande, que creáis que el chip debe ser muy grande, muy caro, muy complejo, porque muchas veces lo más complejo de todo es colocar las conexiones. Entonces, si el dado puede que no necesite ser muy grande, pero para conectarlo en tu circuito necesita un encapsulado muy grande simplemente para tener muchas patas. ¿Qué pasa? Que hay circuitos integrados ya más modernos pues que no siguen este esquema, como es el caso de los microprocesadores que podemos tener en nuestros ordenadores de sobremesa. Este es el caso de un i7 7700, es decir, de hace algunos añitos, pero no más de 3 o 4. Y este es el dado, o sea, así es el microprocesador cuando te lo venden. Aquí una persona se entretuvo en quitarle la tapa es de aluminio, y debajo está el dado. ¿Qué pasa? Que aquí no hay uniones en ningún sitio, porque el chip tiene los contactos por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Que directamente el chip está colocado sobre las uniones. Está soldado directamente a este sustrato que ya hace de unión entre el chip y los contactos finales que lo unen con vuestro ordenador. Entonces, aquí no hay hilos de oro en este tipo de chips. Bueno, ahora ya sabemos lo que tenemos entre manos y queremos llevarnos esto que os he enseñado al espacio. ¿Pero qué pasa? Que tenemos que llevárnoslo y que siga funcionando ahí arriba. Hay que tener en cuenta unas cuantas consideraciones. Imaginaros, pues yo qué sé, que sois un chip, pero si creéis que sois demasiado friki, podéis imaginaros simplemente que sois vosotros mismos, que queréis ir al espacio, que también tiene su miga. Y si no, pues podéis imaginaros que sois un panel solar, que sois un motor de reacción o cualquier componente que pueda tener un vehículo espacial. Lo primero que tenéis que sobrevivir es a la vibración del lanzamiento. Durante el lanzamiento, en este caso he cogido un ejemplo representativo, todo el mundo espero que conozcáis el transbordador espacial. Dejó de prestar servicio hace 8 años, pero bueno, lo tenemos presente. Entonces, este aparato despegaba, propulsado por dos motores de combustible sólido, que en el momento del lanzamiento producían unas vibraciones de más de 6 G, tanto hacia arriba como hacia abajo. Luego se calmaba un poco la cosa, pero en el momento en el que el vehículo experimentaba fuerzas aerodinámicas importantes, volvía a vibrar de lo lindo. Entonces, cualquier chip y cualquier persona, sistema, material que queramos llevar al espacio, tiene que ser capaz de soportar estas condiciones durante un tiempo limitado, eso sí. No está constantemente sometido a esto, pero por lo menos durante un par de minutos va a ser fastidiada la cosa. Sin embargo, el lanzamiento normalmente suele durar más de 2 minutos. En este caso tenemos la aceleración. La aceleración ya no es tan caótica como la vibración, pero también alcanza cantidades importantes. Entonces, para el mismo ejemplo, obtuve esta gráfica de una publicación de la NASA que era muy interesante. Entonces, básicamente te dice que en el momento del despegue hay aproximadamente 2 G. Cuando llegamos al punto de máxima presión aerodinámica bajamos un poco para que el vehículo no explote y estas cosas. Pero en el momento en el que ya hemos pasado la barrera del sonido y las presiones aerodinámicas son menores, aceleramos hasta 2,5 G,
hasta que estos cacharros laterales, que son los de combustible sólido, se apagan. En ese momento, o sea, estos eran, los de combustible sólido son los que más empuje proporcionan al inicio. En ese momento tenemos una bajada y a partir de ahí una aceleración constante, perdón, la aceleración no es constante, pero es ya una curva un poco más progresiva de aceleración hasta llegar a 3 veces la aceleración de la gravedad, que sería la meseta esta que tenemos aquí, que es cuando el vehículo ya está en órbita o prácticamente en órbita y se separa y ya, digamos que apaga los motores. Hay que aguantar estas condiciones durante 8 minutos. Entonces, bueno, pues desde luego, si nuestros hilos de oro son muy finos o no están bien puestos, después de estos 8 minutos no van a estar donde estaban ni de broma. Para llevarlos en vuestro bolsillo a lo mejor aguantan años, pero esto no lo pasa. ¿Y qué nos vamos a encontrar cuando lleguemos allá arriba? Si pensáis que ha pasado lo peor. Pues nos vamos a encontrar condiciones a las que para nada estamos acostumbrados ninguno de nosotros, a no ser que hayáis ido al espacio, que son ingravidez, vacío, temperatura y, por supuesto, que de lo que vengo a hablar, radiación. La ingravidez, bueno, es simplemente, este es un vídeo para que os hagáis una idea de lo antiintuitivo que puede llegar a ser la ingravidez. No es lo mismo que ausencia de gravedad, por supuesto. En el espacio hay gravedad. Lo que pasa es que el hecho de estar en órbita provoca que los objetos pues, no caigan hacia el suelo porque, como tal, pues, la propia nave espacial ya está en caída libre. Esto debería de funcionar. No sé si lo hará. Y si no, podemos ir al navegador. Bueno, pues para no entretenernos mucho, me dejé el enlace aquí. Entonces, este astronauta canadiense, tan simpático, le preguntaron 2 chicas de instituto, me parece que eran de instituto, que qué pasaría si intentas escurrir una toalla en el espacio. Entonces, acaba de sacar una toalla de un tamaño, o sea, de una especie de comprimido de tamaño insignificante. Esta es la toalla que ha sacado y utiliza agua potable que tienen ellos allí para mojar la toalla. Entonces, para empezar ya a mirar lo que hace el agua cuando la saca, no cae ni por asomo y además se comporta como un fluido en ingravidez, que es lo que es, y adopta la forma de una esfera. En el momento en el que la toalla empieza a absorber el agua, ya no hay esfera que valga, el agua va desde la boquilla del tarro hacia la toalla. Es decir, la fuerza de absorción que está haciendo la toalla provoca que el agua adquiera forma de chorro. Es alucinante. O sea, el agua no está cayendo hacia la toalla. Es la absorción de la toalla la que la hace caer. Entonces, bueno, pues básicamente la empapa y entonces empieza a dar un poco de cosilla verlo porque parece una sustancia un poco gelatinosa. Pero cuando la tratas de escurrir, evidentemente no hay gravedad, así que no sabemos hacia dónde va a caer. Y por tanto lo que acaba ocurriendo es que el agua no cae, sino que por efecto de la tensión superficial se queda alrededor del lugar donde estaba. La única forma de escurrir la toalla sería acelerándola muy rápido, de forma que el agua acabara en un sitio y la toalla en el otro. Fijaros que no solamente es la toalla, sino que sus manos están recubiertas de agua y que, por supuesto, pues insisto que no cae. Entonces esto parecerá una cosa más, podría decir, vale, es curioso, pero muchos satélites, sin ir más lejos, llevan sistemas de refrigeración líquida. Y esos líquidos que llevan esos satélites en el espacio se comportan como este. De forma que si queremos diseñar un sistema de refrigeración líquida para un satélite, no podemos pensar que el depósito lo ponemos abajo porque va a estar abajo, porque no va a haber abajo. Bueno, no hay más que decir sobre esto, que si no se me va el tiempo. Pero también hay vacío, por supuesto, en el espacio prácticamente no hay nada. Y, por supuesto, no hay mucho aire. De forma que si nosotros hemos fabricado nuestros chips en el suelo, en un laboratorio, en una instalación, ¿qué voy a decir? Pues los chips se fabrican en salas que se llaman salas limpias de grado 1, quiere decir que hay una partícula de polvo por cada millón de partículas de aire, una cuestión bestial, ¿no? Para que no se contaminen. Sin embargo, en esas salas hay aire. Y el aire puede quedar atrapado tanto en nuestro chip, como en el encapsulado, como en el hueco que haya entre ellos. Es decir, puede que quede aire en nuestro chip, que en el momento de exponerse al vacío, pues ese aire va a expandirse. Porque si tú tienes un chip en la mano y estás en el suelo aquí en esta sala, pues la presión atmosférica de fuera es igual que la de dentro, entonces ese gas que está dentro del chip
En el encapsulado, ya os digo, puede ser microburbujas, pues se va a quedar ahí para siempre. Pero si lo sacas al espacio, el chip puede llegar a explotar simplemente por el hecho de tener burbujas de aire atrapadas. Se comportaría como una bombona. ¿Qué más hay en el espacio? Pues la temperatura, yo he leído distintas aproximaciones hacia ella. 2,73 Kelvin es la temperatura de la radiación de fondo de partículas. Es decir, se supone que en el espacio no se puede encontrar nada más frío que eso. Pero en realidad es que tal y como se concibe la temperatura a nivel físico carece de significado, porque como no hay partículas, estas no se pueden mover, que al final el movimiento de las partículas es el que proporciona el significado a la temperatura. Entonces, lo que sí que cambia no es tanto si hay temperatura o no, sino los mecanismos de transferencia de calor. Conocemos que existen 3, y en el espacio no hay convección, porque no hay aire. Lo que quiere decir que tenemos que ser capaces de disipar todo el calor de nuestro satélite o por conducción. Vaya, qué pena, que nuestro satélite solamente va a estar en contacto consigo mismo. Entonces nos va a tocar disiparlo con radiación. Es decir, vamos a tener que radiar el calor, no hacer una convección. O sea, no tiene sentido un radiador tal y como lo conocemos, porque no hay aire a quien transmitir el calor. Entonces os he traído otro vídeo, que voy a ponerlo en el navegador directamente. Estos son 15 segundos en los que quiero que estéis atentos a lo que hace este lanzador. El vehículo que nos interesa lanzar está en la punta, es el rover marciano Curiosity, para quien aquí lo pone. Entonces, fijaros en lo que está haciendo ahora mismo. ¿Os habéis fijado? ¿Os habéis fijado o lo vuelvo a poner? Va como una vela, pero ¿qué ha hecho? Ha empezado a rotar. Muy despacito. Pero antes y ahora se separan. Spoiler, se separan. Vale. ¿Os fijáis que está rotando sobre su eje? Vale, pues esto, aparte de para mantener una trayectoria balística y que el efecto giroscópico lo mantenga en su trayectoria, ¿para qué más sirve? Para que el Sol no le dé siempre por el mismo lado. Es así de tonto. Ahí afuera no hay atmósfera ni nada que evite que la radiación solar le llegue. Es decir, calienta bastante más que lo que nos calienta a nosotros. Y además este objeto se fue de la Tierra hasta Marte, es decir, no estaba a la sombra de la Tierra, no estaba orbitando, y tardó 8 meses. Entonces, si en esos 8 meses el Sol hubiera calentado siempre por el mismo lado, hubiera llegado allí, hecho un cuadro, dilatado por un lado, comprimido por el otro, y no hubiera servido para nada. Entonces, esta es una técnica que, aunque pueda parecer mentira, se utiliza mucho, y es básicamente para hacer como si fuera pues, lo que es un kebab. Es decir, la fuente de calor está en un lado, pero hay que hacerlo girar para que se caliente igual por todos lados y no, claro, hay que... Bueno, pues este es un problema que si no te lo has planteado, lanzas tu satélite, lo mandas a donde quieras sin girar y cuando llegue está cocido por un lado y congelado por el otro. Y por último, radiación. Aquí no me voy a parar mucho porque de esto os voy a hablar más luego, pero por supuesto en el espacio hay fuentes de radiación porque las estrellas son reactores nucleares en sí mismas y bueno, hay otro tipo de interacciones también a nivel astrofísico. Alguien que sepa más que esto seguro que hay en la sala, pero producen radiación de muy alta energía y de muy variada. Pero bueno, antes de llegar a la radiación, creo que voy bien de tiempo, os voy a hablar de tolerancia a fallos. Es decir, cómo conseguimos que nuestro satélite no falle, o que nuestro vehículo espacial, o que nuestro móvil que queremos diseñar y venderlo a miles de millones de personas. Es decir, cualquier aparato, ¿no? Una lavadora, un frigorífico, yo qué sé, es que todos interactuamos todos los días con aparatos electrónicos. Estos no pueden fallar, por lo menos no muy catastróficamente. Entonces, bueno, pues por una parte la tolerancia a fallos se estudia de manera en la que se da por hecho que al principio del proceso de vida de un dispositivo es cuando más fallos va a haber, hasta que llega un momento en el que estos se reducen drásticamente y se estabilizan, lo que se llama fallos iniciales o también, perdón para los aprensivos, pero se suele llamar mortalidad infantil. Es decir, un objeto cuando acaba de ser fabricado y se pone en funcionamiento es cuando más probabilidades tiene de fallar, porque hasta que no empieza a funcionar no se sabe si puede tener algún defecto. Entonces esto pasa mucho con los coches, por ejemplo, no nos los dan con 0 kilómetros. Se han dado una vuelta todos los coches antes de que los compremos, porque si hubiera algún fallo obvio, pues ya lo detectan ellos y entonces no nos lo venden. Por supuesto, el desgaste hace que al final todos los aparatos acaben fallando, que es lo que muestra la curva. Esta curva se llama curva de la bañera, porque tiene forma de bañera. Luego los fallos se pueden clasificar de un montón de tipos, según si se han ocurrido pues, en la fase de diseño, en la fase de uso,
si son externos o internos al sistema, etc. Pero para no entretenerme con ese diagrama, os lo voy a resumido en este otro. Básicamente, desde el punto de vista de los circuitos, nos interesan los fallos de especificación y de diseño, que pueden ser, vamos, que en el caso de darse, van a ser permanentes. Es decir, si yo fabrico un chip y he tenido un fallo a la hora de diseñarlo, pues ese fallo va a estar ahí siempre y además va a estar ahí en todos los chips que yo he fabricado. Porque si se me ha olvidado conectar un transistor a otro, que tenían que estar conectados y no lo están, pues nadie va a ir a poner el cablecito que falta. Es imposible. También, por supuesto, puede haber fallos en la fabricación. Y estos fallos, pues normalmente también van a ser permanentes, pero ya no los van a tener todos los chips o todos los dispositivos que estemos fabricando. Los van a tener aquellos que en el momento de la fabricación sufrieron el fallo. Y, por supuesto, durante el uso pueden ocurrir que se deteriore por el paso del tiempo, pero también puede haber fallos que se llaman transitorios, que aquí no le da un pantallazo azul su ordenador, lo ha reiniciado y aquí no ha pasado nada y todo va bien. Porque eso nos ha pasado a todos. ¿Y por qué ha pasado el pantallazo azul? Pues bueno, sigue funcionando, ¿no? Es decir, el fallo ha sido acotado en el tiempo y además ni siquiera ha tenido consecuencias a posteriori. Simplemente pues nos fastidió porque estábamos editando un documento y perdimos lo que teníamos hecho, porque no le dimos a guardar. Pues bueno. Entonces, desde mi punto de vista, esta frase es mía, pero es una reinterpretación de la ley de Murphy, ¿vale? Entonces, si asumes que tu sistema está libre de fallos, es cuando estás cometiendo el error más grave que puedes cometer. Porque si esta curva está sacada de una publicación de la NASA, el coste de darse cuenta de que tu sistema tiene un fallo es muchísimo mayor cuanto más cerca estás de haber terminado el sistema. Imagínate que ya tienes el satélite montado, te das cuenta de que hay un fallo en un componente. El coste de cambiar ese componente y de volver a pasar todos los procesos para asegurarte de que lo que has cambiado ha arreglado lo que tenías mal, pero no ha metido ningún engazapo nuevo, pues es bestial. Entonces hay que integrar la tolerancia a fallos desde el principio del desarrollo, pero no solo de un satélite, sino de cualquier sistema. De una lavadora, ya os digo, de un microondas o de una cinta de correr del gimnasio. Porque claro, si la cinta de correr del gimnasio empieza a acelerar y saca despedida que está encima, pues eso no es buena prensa para el fabricante, ¿no? Entonces, de cualquier manera, todos los sistemas con los que interactuamos día a día, la tolerancia a fallos ha sido incluida en su proceso de diseño. Esto, este es una de las metodologías que conozco para abordar la tolerancia a fallos. Y, por supuesto, pues no será la única, pero es la que se usa en el espacio. Valoras todos los fallos y todos los efectos que esos fallos van a tener en tu sistema y cómo de críticos son. A ver, si da un pantallazo azul o reinicio y todo va bien, pues vale. Puede ser un fallo que ocurra una vez al mes, pero no muy crítico. Sin embargo, si el disco duro puede partirse por la mitad y dejar al usuario sin todos sus datos, pues eso a lo mejor no ocurre nunca o ocurre una vez de cada 1000 ordenadores que vendes, una vez cada 10 años, pero es muy crítico. Entonces, básicamente, eso es lo que describe esta matriz. Y en el desarrollo de un sistema a nivel espacial se tiene esto en cuenta siempre. Esta es la metodología que hay que seguir. Y podría hablaros más a nivel teórico, pero voy a hacer un ejemplo práctico de qué es el concepto del punto único de fallo. Entonces, imaginemos que queremos aterrizar nuestra nave espacial, cuando ya hemos vuelto de nuestra misión, pues en el desierto de Atacama, que es donde suelen aterrizar estas cosas, ¿no? Y entonces tenemos que desplegar un paracaídas. Entonces tenemos un sensor, que es el que idealmente nos tiene que decir cuándo tenemos que disparar el paracaídas, a qué altura estamos, por ejemplo. Esto puede complicarse mucho más, los aeroespaciales ya lo sabéis, ¿no? Pero simplemente un sensor que te dice la altura exacta a la que estás sería suficiente para desplegar el paracaídas en el momento adecuado. Ese sensor está conectado a un ordenador y ese ordenador le dice al mecanismo de accionamiento del paracaídas cuándo lo tiene que soltar. En el momento en el que lo ha soltado, ya está. O sea, si era el momento, bien. Y si no, pues también, porque va a dar igual. O sea, ya está soltado. Ya no puedes volver a cogerlo para soltarlo más tarde si te has pasado de frenada, no. Por supuesto, el paracaídas también es un elemento importante. Si no hay paracaídas, no te salvas. Entonces, ¿qué pasa si hay un fallo en el sensor? Pues si hay un fallo en el sensor, puede que el sensor le diga al ordenador mal el momento y luego a partir de aquí todo puede ir bien. O sea, el ordenador puede funcionar perfectamente. Vale, el sensor me ha dicho que ya es el momento, pues acciono y paracaídas sale. El paracaídas no tiene defectos, pero si era demasiado pronto porque el sensor ha fallado, piñazo. Si el ordenador falla, no tengo que hacerlo otra vez, ¿vale? Piñazo. Si el accionamiento del paracaídas falla, puede ser tanto que
se dispare espontáneamente en medio del espacio, lo cual no serviría para nada porque allí se quedaría el paracaídas para siempre. Y, por supuesto, si el paracaídas se rompe en el momento de salir, imagínate, el sensor lo ha hecho perfecto, el ordenador lo ha hecho perfecto, el accionamiento ha funcionado a la perfección, pero en el momento en que el paracaídas se despliega, está roto. Peñazo. Entonces, esto tradicionalmente se soluciona con redundancia. Y de esto voy a hablar también bastante hoy. Tú tienes dos sensores, entonces vale, si uno falla, puede que el otro te salve, ¿no? Dos ordenadores. Sobre esto vamos a hablar más tarde y puede llegar a tener incluso más de dos paracaídas, 3. Entonces, si falla un sensor, bueno, como el otro sensor te está dando la información correcta, los dos ordenadores idealmente se pueden llegar a hablar, entonces dicen, bueno, no estamos de acuerdo, pues vamos a esperar a estar de acuerdo antes de lanzar el paracaídas. Por lo menos ya no te pasas de listo, no lo lanzas antes de tiempo. Si falla un ordenador, pues el otro puede tomar el control completo del sistema y protegerlo. ¿Qué pasa? Que he puesto solo un accionamiento del paracaídas y diré, vale, pues podías haber puesto 2. Y yo sí. ¿Y de qué serviría tener un segundo accionamiento del paracaídas si el primero ya acciona el paracaídas? Pues de nada. Y dicen, bueno, pues un accionamiento acciona un paracaídas y otro acciona otro paracaídas. Ya, pero es que si lo disparas antes de tiempo, a lo mejor se desintegra toda la nave, porque la fuerza que hace el paracaídas contra la nave es excesiva. Entonces, hay partes del sistema que podemos tener la tentación de redundar, pero que no son triviales de redundar. Por supuesto, pues si falla un paracaídas o está roto, pues todos los demás te pueden salvar también. Y llegamos al concepto de confiabilidad. Este concepto es que para que un sistema sea confiable tiene que estar disponible cada vez que se le requiera, tiene que ser fiable, es posible aplicarle reparaciones y mejoras, el sistema no se debe quedar colgado, no se deteriora con el paso del tiempo, se puede comprobar que el sistema funciona bien, esto es muy importante. Yo he fabricado un sistema muy complejo, imaginaos que, yo qué sé, que antes de lanzarlo, pues quiero saber que todo está bien. Pues si no he tenido en cuenta en programarle un modo de test, es decir, yo antes de tenerlo en el espacio me gustaría saber que está haciendo todas las cosas como debe. Pues si no puedo testarlo, es muy probable que algo vaya mal y yo no me pueda dar cuenta. Luego tiene que ser seguro para sí mismo y seguro para sus alrededores, es decir, no provocar fallos en otros dispositivos. Entonces, en juego está la integridad del propio sistema, de otros, de infraestructuras o de personas. Y la tolerancia a fallos es imprescindible para fabricar sistemas críticos. Está presente en muchos escenarios y, sobre todo, pues cuando nuestra vida está en juego, coches autónomos, equipos médicos, suministro de energía eléctrica, según para qué, vehículos espaciales si van tripulados. Y, bueno, por supuesto, a nadie le interesaría perder sus datos bancarios o, esto ya es un poco más banal, pero que la llamada de teléfono se corte cuando estamos hablando y nadie nos explique por qué, pues también es desagradable, ¿no? Entonces, los sistemas críticos que tienen que responder en el momento tal tienen que ser confiables, mejor que estén diseñados para ser tolerantes a fallos. Vale, en el espacio, ¿qué hay? Que os dije que os iba a hablar de la radiación espacial. Hay radiación en todo el espectro electromagnético, producida esencialmente en las cercanías de la Tierra por el Sol, pero en cualquier parte por otros objetos estelares. Iones y partículas, de carga muy variada, masa muy variada y, sobre todo, energía. En el caso de una partícula, la energía viene dada por su velocidad y, en el caso de una onda electromagnética, por su frecuencia. Cerca de la Tierra, esa radiación está alterada por los cinturones de Van Allen, que, debido al campo magnético de la Tierra, confinan las partículas alrededor de la Tierra sin que éstas lleguen. O sea, si una partícula viene en perpendicular a la Tierra, podría ser capturada por un cinturón y reconducida hasta los polos. Por eso en los polos, bueno, esta es una de las razones por las que los polos hay auroras boreales y no en el Ecuador. El cinturón interno está formado por electrones y protones y el externo más bien solo por electrones, aunque hay de todo. ¿Qué tipos de daños puede hacer la radiación en nuestro circuito? Vale, aquí ya entramos en materia. Puede ser daños por desplazamiento, por desplazamiento, daños por radiación ionizante o simplemente eventos simples. ¿Desplazamiento qué es? Una partícula impacta contra el núcleo de un átomo y lo desplaza de su sitio. Es decir, nuestro circuito que estaba formado por un sustrato totalmente cristalino ya no lo es. Ahora tiene un defecto. Y si esto se produce una y otra vez, deteriora bastante el comportamiento de nuestro circuito, sobre todo cuando se producen reacciones en cadena. Un daño por desplazamiento nunca es aislado. El átomo que ha salido despedido de aquí puede impactar con otro y propagarse, ya veis, hasta niveles y subniveles de orden 3 y 4 y, por supuesto, muchísimos átomos se ven implicados en cada evento.
que es un desplazamiento en cascada. Luego, si la radiación es ionizante, pues lo que genera es pares electrón-hueco, es decir, que altera de alguna manera cómo están cargados los átomos. Entonces, la dosis ionizante total es un efecto por el cual se produce carga positiva en los aislantes. Un transistor MOSFET funciona así. Si no tiene tensión positiva en la puerta, está apagado, esencialmente. El MOSFET más sencillo funciona así, hay otros que no. Y si le pones tensión positiva, se enciende. Digamos que esto es como si fuera un interruptor, sin tensión por aquí no pasa corriente y con tensión por aquí sí pasa. Una vez esto está expuesto a dosis ionizante total, a dosis ionizante, a radiación ionizante, se empiezan a formar cargas positivas que no es que estén aplicadas desde el exterior, sino que se quedan incrustadas dentro del material aislante del propio transistor. De forma que el transistor se empieza a encender solo. Esto es malo para el negocio, porque ya no funciona como nosotros queríamos, ahora funciona como le da la gana. Por supuesto, también puede haber, una de las cosas que se me ha olvidado aquí es que estos eventos pues, son dependientes del tiempo. Es decir, cuanto más dosis acumulas, pues más deteriorado se ve el funcionamiento. Sin embargo, claro, tú puedes decir, vale, pues hago mi duración de 2 años y se va a estropear por dosis ionizante en 4. Pues entonces no tengo nada de golpe huevarme, pero sí tienes. Los eventos simples son algo de lo que no te puedes olvidar nunca, porque pueden ocurrir en el minuto 1 o en el minuto 1.000.000 de tu misión. Simplemente el hecho de que una partícula impacte contra el material puede hacer que un electrón salga de su sitio y se convierta en un electrón disponible para conducir corriente eléctrica. Por supuesto, también puede ocurrir que ese electrón o que esa partícula genere reacciones nucleares internas en nuestro dispositivo. Esto ya es un poco más... No es despreciable porque sí que ocurre, pero si nuestro sistema, si nuestro dispositivo, se ve impactado por una partícula y el átomo de silicio se transforma en un átomo distinto porque ha ocurrido una reacción nuclear, no es que vaya a explotar como una bomba, para eso tendría que ser un material radiactivo enriquecido, ¿no? Pero al final de lo que se trata es de que el propio material también se puede volver radiactivo. Entonces ahí puedes tener fallos ya internos para siempre. ¿Cómo se producen los eventos transitorios? La partícula pasa a través del dispositivo y se produce un pico de corriente y un pico de tensión. Dentro del circuito se puede transformar básicamente en un pulso, tanto en señal combinacional como en una alteración del valor de una memoria. Y por último, el evento más peligroso, o uno de ellos, es el latch-up. Todos los transistores MOSFET tienen una estructura parásita en la que 2 transistores bipolares están en contraposición y entonces estos contactos no están disponibles, no puedes tú tocarlos. De forma natural es estable, pero si pasa una partícula y la partícula hace el efecto de que tú estuvieras poniendo aquí una tensión, básicamente el transistor entra en cortocircuito y el chip se puede llegar a romper, a quemar. La única forma de evitar esto es apagar y encender. Vale, ¿qué pasa? Que esto igual os suena muy lejano, muy tal, pero también puede haber radiación y efectos de la radiación de andar por casa. ¿Por qué los he llamado así? Pues porque ocurren aquí, donde estamos. Y os los voy a contar. En primer lugar, en la Tierra tenemos radiación natural, hay materiales en la corteza terrestre, uranio, torio, radio, radón. Estos, pues en los yacimientos donde haya este tipo de minerales, pues habrá algo más de radiación y en otros lugares de la Tierra, pues menos. Sin embargo, todos nosotros somos radiactivos. Tenemos carbono 14, que lo aportamos cada vez que comemos. Es decir, la comida es radiactiva. El carbono 14, el ciclo de carbono 14, lo he estado repasando antes para que no se me olvidara. Empieza en la atmósfera, las plantas lo absorben, al absorber CO2, lo incorporan a su estructura, los animales se lo comen, los herbívoros esencialmente, o nosotros cuando comemos una ensalada, pero de igual manera nosotros luego nos comemos a esos animales y comemos un filete y lo incorporamos a nuestro cuerpo. Este es el átomo que se utiliza para saber cuánto tiempo tiene un cadáver, un resto orgánico. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el ser vivo muere, deja de comer. Y al dejar de comer, deja de incorporar carbono. Entonces el carbono 14, que es radiactivo, se empieza a descomponer y empieza a disminuir la concentración de carbono 14 en el cuerpo. Si se sabe cada cuánto tiempo se descompone el carbono 14, pues se puede saber la edad a la que esa persona no murió, pero sí dejó de comer, que debe de estar por ahí. Y por supuesto, pues también hay otros elementos radiactivos como el potasio 40, que está presente sobre todo en
el cuerpo humano también y en animales. ¿Pero qué otros lugares radiactivos hay en la Tierra? Pues este es el Gran Colisionador de Hadrones, que está en Ginebra, es un acelerador de partículas kilométrico. Si no lo conocéis, podéis teclear CERN en Google y os salen imágenes alucinantes. Hay unas de partículas a la velocidad de la luz por dentro de este tubo, se las hace chocar y en esos choques, pues, principalmente se pretende medir sucesos o se pretende obtener información relacionada con lo que compone la materia a nivel subatómico, entre otras cosas. Este cacharro es radiactivo. O sea, toda la electrónica que hay aquí, porque tiene que haber electrónica, porque esto hay que controlarlo, si no estuviera protegida frente a radiación, este cacharro no lo hubiera podido construir nunca. Y, por supuesto, en las centrales nucleares pasa lo mismo. El combustible nuclear está en una piscina, el agua apantalla o digamos que absorbe la gran mayoría de la radiación, pero cualquier elemento crítico que esté en las proximidades del reactor tiene que haber tenido en cuenta su diseño el hecho de que sea resistente a radiación. Si no lo es, probablemente deje de funcionar. No tiene por qué pasar nada malo, porque probablemente si tiene que haber un sensor haya 5 y si uno falla pues se cambia y ya está. Pero desde luego que se van a romper mucho más a menudo si no son resistentes a radiación. Entonces hemos dicho radiación nuclear e instalaciones nucleares. Perdón, radiación natural e instalaciones nucleares. Pero es que también hay radiación atmosférica. Ya no es que es que no comemos ni plantas ni animales. Es que resulta que no vivimos cerca de una central nuclear, pero todos respiramos aire. Y tal y como os he dicho, el viento solar y en general partículas procedentes del Sol se ven atrapadas por cinturones de Van Allen y, claro, el cinturón decir, vale, qué guay, esto es un escudo. La parte que está contra el Sol es un escudo, pero al final acaban entrando, por la línea de campo magnético, entran a la atmósfera a través de los polos. Y se produce lo que se llama lluvia de neutrones atmosférica. Esto también es algo curioso. Hay 3 componentes principales, pero la que más nos interesa para la electrónica es la del centro, en la que iones, neutrones, protones interaccionan con las moléculas del aire y producen nuevos protones, iones, de forma... Bueno, este es el mecanismo por el que el carbono 14 existe. Rayos cósmicos impactan con el nitrógeno de la atmósfera y producen carbono 14. Y además, protones y neutrones que llegan al suelo y además atraviesan el suelo. O sea, que nos están atravesando neutrones ahora mismo, ya os lo digo. Eso... Además, que una sola partícula pues, produce una lluvia, como podéis ver, no despreciable. Esto es una imagen de simulación, pero pretende simular lo que ocurre en la realidad. Es decir, cada partícula que impacta con la atmósfera produce una lluvia de neutrones, protones y iones de este calibre. Pero no pasa nada, porque estamos todos aquí. Entonces esto, pues no es malo. Entonces, a nivel comparativo, pues si ponemos un 1 en la radiación normal de una persona que vive a nivel del suelo y que está sana, que no le pasa nada, ya os digo, pues en un avión, el hecho de que haya menos atmósfera entre el avión y el espacio, o sea, este trozo de atmósfera hace que al no tenerla encima, al avión le llegue un 40% más de radiación que la que nos llega a nivel del suelo. La estación espacial se multiplica hasta por 250 comparado con el suelo y si ya sales a un viaje interestelar, 700. Por supuesto, no tiene por qué llegarte toda esta radiación. Si te pones un traje, si la nave espacial tiene una carcasa gruesa, pues el nivel de radiación que hay para las personas que van dentro es menor. Pero la cuestión es que el ambiente en el que se mueven tiene estos niveles de radiación y no son despreciables. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto para la electrónica que todos usamos? Y aquí ya es donde todos os vais a sentir identificados. Hace años ninguna. Es decir, este móvil, si había radiación o no, le daba igual. Pero a este no. ¿Qué pasa? Que en los últimos años los móviles son igual de grandes, un poquito más, si acaso, pero los componentes que llevan están tan miniaturizados, funcionan a una frecuencia tan alta y funcionan a una tensión de alimentación tan baja para reducir su consumo y que no dure la batería, que un aparato como este se puede ver afectado por radiación atmosférica. Es decir, si vuestro móvil deja de funcionar y lo tenéis que reiniciar, a lo mejor ha sido un neutrón. A lo mejor. Ya os digo, esto es bastante reciente. De hecho, no me fue muy difícil encontrar esta imagen en la que una empresa que se dedica a hacer servidores utilizaba esta diapositiva, os la he copiado tal cual, luego cito la fuente, pero la cuestión es que esta diapositiva no la he hecho yo, la ha hecho una empresa que se dedica a construir servidores para Internet, para empresas, y describe el mismo proceso que os he descrito yo, es decir, una partícula de alta energía interacciona con átomos de aire, nitrógeno, oxígeno, acaban saliendo de ahí
bueno, partículas subatómicas que no sé mencionar, pero neutrones y protones, que al final es lo que produce la lluvia de neutrones. ¿Veis que aquí pone neutrón? Son neutrones que caen. Y dentro de este edificio hay un servidor con un montón de discos duros, de memorias, manejando información de todos nosotros constantemente a toda pastilla. Y probablemente almacenando vuestras fotos de Instagram, todo. Si este aparato se ve afectado por un neutrón, puede que vuestra foto se pierda, puede que desaparezca un cero en vuestra cuenta bancaria o pueden ocurrir cosas muy locas. Entonces, a nadie le interesa que la radiación le afecte, pero la radiación no la podemos quitar. Ya os digo. Entonces puede afectar el acceso a tus datos, a tu cuenta bancaria, o puede ser que Facebook se caiga alguna vez por un neutrón. ¿Quién sabe? Pero no os preocupéis porque existen técnicas para hacer a los sistemas más resistentes a la radiación, que se denominan endurecimiento. Y es básicamente mejorar la confiabilidad de un sistema frente a radiación. Puedes apantallarlo, es decir, meterlo dentro de una caja. Cuanto más gorda sea la caja, cuanto más gruesas sean las paredes de esa caja, mejor. Y ya luego pues, te puedes meter al nivel de circuito y cambiarlo, porque sí que se ha estudiado cómo fallan los circuitos, de forma que si tú diseñas tu circuito de cierta manera, es menos probable que falle, pero siempre tienes alguna probabilidad. A costa de mayor coste, mayor consumo y menores prestaciones. Esencialmente, estas son las tres desventajas que tiene hacer un sistema resistente a radiación. Por supuesto, si lo consigues, pues obtienes un certificado que dice esto es rad-hard y ya lo puedes montar en un satélite, en una nave espacial, lo que quieras. Ejemplo rápido de cómo se modifica un circuito. Pues en este caso esto es una celda de memoria SRAM que es vulnerable a radiación. Sin embargo, en esta, la de la derecha, si veis, se ha duplicado el número de transistores. Cada chismito de estos es un transistor. Entonces aquí hay 4 y aquí hay 8. ¿Vale? Duplicando el número de transistores se consigue hacer una estructura que es más resistente porque de alguna manera es como si estuviera duplicado. Entonces, no es exactamente así, pero podemos intuir que si hay el doble de transistores, pues si uno se equivoca, hay más transistores para decirle, te has equivocado. Como que es menos probable que el sistema conjunto falle. También apantallar, por supuesto. En una caja de aluminio metes tu sistema y cuanto más gruesa sea la caja, pues menos probabilidades tiene de que falle. También se fabrican los chips resistentes a radiación, se suelen fabricar no con encapsulado plástico, que es lo que todos hemos conocido, sino con encapsulado de aluminio. Y por supuesto, redundancia. ¿Vale? La redundancia puede ser hardware, temporal, de información y software. Y os he puesto el pez de 3 ojos y todavía si no lo habéis entendido, lo vais a entender con la siguiente diapositiva. ¿Cómo puedo yo redundar un sistema para hacerlo resistente a fallos? Entonces yo duplico, es decir, hago la misma operación 2 veces, las 2 cajas verdes, y luego comparo los resultados. Si son iguales, puedo dar por hecho que no me he equivocado, y si son diferentes, puedo dar por hecho que sí. No sé en cuál, pero sí me he equivocado. ¿Qué pasa? Que, vale, me he equivocado, pero no sé cuál estaba bien y no sé qué hacer después. Porque si yo he programado mi sistema solo para que sea capaz de darse cuenta del fallo, vale, pues se ha dado cuenta, pero no es posible que el sistema siga funcionando con cierta fiabilidad si no hago algo más. Entonces aquí ya implicaría poner detrás de este comparador algo que haga que si el resultado era distinto, repita la operación, lo cual puede ser complicado. Entonces, en vez de eso se utiliza la triple redundancia modular, que puede ser el pez de los 3 ojos, porque si yo en vez de hacer la misma operación 2 veces la hago 3 y luego voto, todo esto es muy democrático, si uno de estos se equivoca y los otros dos no, que es lo más probable, pues a la hora de votar, 2 votarán el resultado correcto y otro el incorrecto. Puedo descartar el incorrecto y seguir por donde iba sin tener que volver a echar la cuenta, sin nada. El pez de los 3 ojos venía por esto. Bueno, por supuesto, esto corrige un error, es decir, si uno de los bloques verdes falla y los otros dos no, pues se corrige. Pero ¿qué pasa? Que es que esto cuesta 3 veces más en muchas cosas. En consumo, porque cada una de estas cajas verdes consume lo mismo que si solamente usara una. En tamaño, ocupa lo mismo. Y, sobre todo, pues en área, que desde el punto de vista de la electrónica, cuanto más grande es un chip, más dinero cuesta. Por supuesto, se puede hacer en vez de 3 veces, 5, 7... O sea, nos podemos flipar aquí, hacer 11, siempre tiene que ser impar, porque tengo que poder decidirme de forma rápida. Si 6 están de acuerdo en una cosa y 6 en otra, tengo un problema mayor. Entonces, mejor lo hago impar y seguro que se ponen de acuerdo más rápido, ¿no? Por supuesto, también puedo, en vez de ejecutar lo mismo varias veces a la vez, lo puedo ejecutar lo mismo varias veces. Primero hago el cálculo una vez, luego vuelvo y lo hago otra vez, luego vuelvo y lo hago otra vez. Y luego compruebo los resultados. Esto de redundancia temporal es casi lo mismo,
pero necesito 3 veces más tiempo para hacer el mismo cálculo. Vale. ¿Cómo se protege vuestras imágenes de Instagram para que no se alteren por radiación? Pues probablemente así. Es decir, en la memoria en la que está guardada, en el disco duro del servidor de a saber dónde, está guardada vuestra foto y además está guardada algún tipo de información adicional que hace que esa foto nos podamos dar cuenta de cuándo ha tenido un fallo. Es decir, si esta es la información que queremos proteger, le añadimos el bit de paridad. El bit de paridad quiere decir el número total de bits a 1 tiene que ser par. Entonces, como ya era par, le ponemos un 0. Si hubiera sido impar, pues le ponemos un 1 para hacerlo par. Eso es la paridad. Entonces, si cambia uno de los bits, nos damos cuenta porque el número de bits a 1 siempre tiene que ser par. Esto es igual que antes, corrige un fallo, que como me doy cuenta de que era lo que ha pasado. ¿Cómo recupero la información que he perdido? No puedes. Y existen otros códigos a costa de añadir más bits, es decir, aquí por ejemplo se añaden 3 y esto permite a una palabra de 4 bits se le añaden 3 más y puedes corregir un error en cualquiera de los bits iniciales. Se llaman códigos de Hamming y hay otros tipos. También lo puedes hacer en software, esto lo hemos hecho todos. Todos habéis programado en C. Habéis hecho un bucle for que probablemente fuera así. Pues podríais haberlo hecho así. Es decir, podéis haber usado 2 índices iguales que hacen lo mismo todo el rato e idealmente este if sobra. Porque vamos a ver, o sea, las 2 variables empiezan valiendo lo mismo, se incrementan a la vez, nunca van a ser distintas. Pues en radiación puede ocurrir. Entonces, este código es capaz de detectar un fallo de radiación. Vale, esto lo he puesto además que para despertaros, para dejaros tranquilos. ¿Cómo se diseña un sistema crítico en el mundo real, un avión al que todos os montáis o tal? En un avión comercial se utilizan 2 ordenadores triplicados, es decir, hay 2 ordenadores, cada ordenador tiene 3 copias, es decir, echa la misma cuenta 3 veces, o sea, 6, pero además es que son disimilares, y esto a mí cuando me lo contaron flipé. La empresa que fabrica el avión le pide a una subcontrata que le fabrique un ordenador con una lista de especificaciones y a otra que le fabrique el mismo ordenador, o sea, otro ordenador distinto, por supuesto, pero con la misma lista de especificaciones. Y además las 2 empresas firman que no pueden hablar entre ellas nunca durante el proceso de diseño. Y al avión se le montan el resultado de los 2 procesos de diseño. Es decir, si una de las empresas ha cometido un fallo no trivial, es decir, en algún if se le ha ido un punto y coma o bueno, un signo, puede parecer que todo funciona perfecto, pero si pasara eso, esa condición extraordinariamente rara, fallaría, pues ya sí que es impensable que a la otra empresa, sin haber hablado con la primera, haya caído justo en hacer el mismo error. Así es como van los aviones. Y esto no, bueno, en una conferencia que estuve este año, una chica de Airbus lo explicó y quería contaros, lo mola mucho. Un transportador espacial pues tenía un ordenador quintuplicado, es decir, 5 copias del mismo ordenador, y además era, pues por supuesto, rajar. Ahí ya no podemos, ahí ya tenemos que ir con todas. Bueno, ¿cómo sé que mi circuito ya es bastante resistente? Porque después de esta chapa decís, joder, con todo lo que nos has contado ya tiene que ser suficientemente resistente. Pues tú puedes decir que tu circuito lo es, como decía Neo, decía que sabía Kung Fu, pero ¿qué le dijo Morfeo? Demuéstralo. Esto se puede demostrar, podéis pensar, bueno, pues lanzo mi chip al espacio, lo lanzo, si falla está mal, y si no falla, pues está bien, pues no se hace así. No se hace así, ¿por qué? Porque es muy caro. Es muy caro lanzar cualquier cosa al espacio y en general no está reconocido por nadie como una buena práctica hacerlo así. Entonces se califica utilizando instalaciones en la Tierra que simulan las condiciones espaciales. Por ejemplo, una instalación de TID se utilizan rayos gamma. Se utiliza un irradiador de rayos gamma y dejas tu equipo durante un tiempo y pasado el tiempo lo vuelves a coger y ves cómo se ha deteriorado. Su funcionamiento, vaya. El equipo parece igual, pero no funciona igual. También puedes simular fallos transitorios con protones. Esta es una instalación que hay en Sevilla. Esto es la salida del acelerador de partículas. El acelerador de partículas está en la sala de al lado y es así. Por supuesto, hay otros tipos de instalaciones. Esta está en Finlandia. Y en este acelerador en concreto hay que meter tu sistema dentro de vacío para poder irradiarlo correctamente, si no el aire puede interferir en los resultados. Y esta es una instalación de neutrones que hay en Los Álamos, en Estados Unidos. ¿Qué información se obtiene de la calificación de eventos transitorios? Pues esta es la información, la sección eficaz.
A partir de los datos de LED, flujo, fluencia y energía, se calcula la reacción eficaz, es decir, cuál es la probabilidad de que mi circuito falle en un ambiente dado. Y esto se aplica así. Defines la misión, es decir, cuándo lanzas, a qué órbita te vas a ir o a qué planeta te vas a ir, durante cuánto tiempo quieres que tu sistema esté en funcionamiento y haces test de radiación y, por supuesto, otros tipos. Y obtienes unos resultados. Con esos resultados estimas cuántos fallos vas a tener. Es así de fácil. Bueno, así de fácil no. Necesitas un modelo. Con el modelo de radiación en tu órbita y con los resultados de los test, puedes extrapolar los resultados de los test que eran en unas condiciones de laboratorio a obtener unos resultados bastante buenos de cómo se va a comportar tu circuito, cuántos fallos va a tener en la órbita real. Y para construir estos modelos ha habido misiones, es decir, satélites que se han lanzado exclusivamente o casi exclusivamente para medir la radiación espacial. Este es un ejemplo. Es decir, sabemos lo que hay allí, porque lo hemos medido. Por último, y aquí voy a tratar de ir un poco más rápido, ya casi se me acaba el tiempo, pero bueno, creo que me va a dar. New Space. Esta es una nueva tendencia, ¿vale? Todo lo que os he contado hasta ahora podría aplicarse al Hubble, a la Estación Espacial Internacional, a los rovers de Marte, a las misiones tripuladas del programa Apolo, es decir, misiones únicas de un solo lanzamiento, de una sola carga útil, por ejemplo, un satélite muy grande, un telescopio, una nave tripulada. Y además, todas estas misiones, aparte de ser de una única oportunidad, es decir, si algo va mal, se acabó, son gubernamentales y tienen un presupuesto altísimo, es decir, miles de millones de la moneda que toque, de euros, de dólares, y sobre todo no están sujetos a restricciones del tipo empresarial. Es decir, si se van de presupuesto, pues a ver, es la ciencia, pues todo el mundo sabe qué tal, pero es un poco más laxo desde el punto de vista del presupuesto, del tiempo, pero ¿qué pasa? Que recientemente se han dado ciertas circunstancias que os enumero aquí que hacen que otros actores accedan al espacio. Es decir, ya no solo son los gobiernos de los grandes países los que lanzan cosas. Ahora son las empresas, las pequeñas empresas y las universidades las que pueden lanzar cosas al espacio a un precio relativamente reducido. Entonces, se abaratan los costes de lanzamiento, entran empresas privadas y otros actores. Hay competitividad, porque ya no es la NASA o la Agencia Espacial Japonesa los únicos que pueden lanzar, ahora lanzan empresas privadas. Y, sobre todo, el tema de las constelaciones de satélites. Para interconectar unas partes del mundo con otras, antes se podía llegar a hacer a través de antenas, pero ahora se hace todo vía satélite. Y los satélites hablan entre ellos. Y entre todos se crea una malla y cubren la superficie completa de la Tierra. Hay un sistema muy chulo que están construyendo para seguir aviones y no perderlos en los grandes océanos con un sistema de este tipo. Por supuesto, también se pueden enviar satélites muy, muy pequeños y en proyectos de investigación de presupuesto limitado esto que voy a contar es muy útil. Vale. Los competitivos costes de lanzamiento esencialmente vienen, o una de las cosas que vienen es de la entrada de empresas privadas y también de la reutilización de los lanzadores. Esta publicidad no era mi intención que apareciera, pero no la voy a poder evitar. Entonces, pues bueno, esto espero que, si os interesa, ya lo veréis luego. Entonces, este es el lanzamiento de una misión. Este es el cohete de turno. La carga útil es una carga para la estación espacial y esto está a la cuenta atrás justo, lo van a lanzar ahora, ¿no? Entonces, la mayoría del cohete es el lanzador de la primera etapa y bueno, pues despega y esto lo hemos visto muchas veces y si no tenéis el link para que lo veáis después. Pero lo que me interesa, espérate, que hay 2.45. Lo que me interesa es que la primera etapa se despega del resto del cohete aquí y además se ve. Ese es el cohete, que ya está bastante arriba, por supuesto, pero esa es la segunda etapa y esa es la primera. Es decir, se ha separado por la mitad. Y esta primera etapa vuelve y aterriza. Spoiler. Y está aquí en 7:30. Entonces, esta es una cámara que está a bordo de esa primera etapa que os he dicho. Este es el troncho del cohete, la parte más grande. Y eso que hay ahí abajo es el suelo. Estos son unas aletillas que le han puesto para planear un poco y para orientarse. Y ese fuego que veis ahí abajo es un motor que está medio tratando de que no se la pegue. Entonces, fijaros en este lado de la imagen, en el lado izquierdo, y ahora, de repente, cambia la imagen y se ve desde fuera
Este es el 80% del cohete que veíamos antes. Y aterrizar una pieza. Con esto, esta empresa y algunas otras, con este tipo de enfoque, consiguen abaratar los costes de lanzamiento, porque con un mismo lanzador lanzan varias misiones. Por supuesto, para conseguir esto hay que asegurarse de que ese lanzador siga siendo fiable después de haber vuelto. Entonces, bueno, pues en el proceso de diseño se hacen ciertas pruebas y tal, pero creo que esta empresa ya ha hecho algunos lanzamientos de alguna primera etapa por cuarta vez con éxito. O sea, y en esta línea es en la que van casi todas las empresas privadas que lanzan cohetes. ¿Pasará? Sí. Luego, pues hay organismos más pequeños, universidades de investigación, que lanzan lo que se llaman CubeSats. Los CubeSats son satélites de 10×10. Claro, ¿cuánto pesa esto? ¿Qué tamaño tiene? Pues eso, 10×10, pero vale, pues necesito un poco más, pues lo hago de 2 unidades, que se llama. Cada unidad es 10×10×10, pues de 2 unidades es 2 cubos de estos 3. ¿Cuánta potencia eléctrica puede instalar aquí? Poca, porque no tiene paneles ni siquiera, ya veis. ¿Cuánto precio puedo permitirme pagar por esto? ¿Cuánto plazo tengo para diseñarlo? Poco. En todos los casos, la respuesta creo que es poco. Y entonces se da el caso en el que no hay suficiente dinero para permitirse componentes rajar. Porque si una misión tiene que durar un mes en órbita, es posible que nos permitamos la tasa de fallos de un circuito no rajar, es decir, comercial. Y aquí se da el caso en el que todo este modelo que os contaba antes, de que yo tengo unos datos de radiación y tal, los datos de radiación ya no me los da el fabricante, sino que es cosa nuestra asegurarnos de que nuestro componente que hemos elegido de la tienda donde compramos los componentes para hacer las prácticas, pues si ese componente lo queremos mandar al espacio, tendremos que hacer algo para asegurarnos de que cuando esté allí no falle. Bueno, un par de minutos y acabo. ¿Qué hago en mi tesis? En mi tesis hago justo esto último. Estamos evaluando la posibilidad de utilizar System on Chips tolerantes a fallos comerciales para aplicaciones espaciales. Entonces, utilizamos eso, tecnologías comerciales, y estamos analizando cómo se comporta un sistema en concreto, pero esto es una tendencia ahora muy extendida. Estamos hablando de cómo se comporta un chip en concreto frente a radiación con la intención de utilizarlo como procesador potencial de una misión espacial. Entonces, ¿qué pasa? Que el chip falla de lo lindo y queremos investigar cómo endurecerlo sin que eso incremente ni su coste en exceso ni su consumo en exceso. Entonces, obtendríamos como resultado un circuito que podría ser aplicable en el espacio respetando los requerimientos del New Space. Entonces, esto es lo que estoy usando en mi tesis. Esta es una placa con una FPGA en el centro. Es un sistema integrado de un microprocesador de doble núcleo y una FPGA. En general, lo importante de lo que nos estamos concentrando es el microprocesador. Entonces, espero que todos sepáis lo que era este móvil, que era el último grito de 2011. ¿Lo tuvisteis alguno? El Samsung Galaxy S2. Pues digamos que la potencia de cálculo del procesador del chip que estamos usando es equivalente. Este es un ARM Cortex A9 de doble núcleo a 650 MHz y esta es la versión pues, un poco más rápida a 1200, pero digamos que pueden ser incluso comparables en precio. Obviamente este móvil pues, lo lanzaron en el 2011 por un precio mayor, pero bueno, 150 euros. ¿Qué pasa? Que si comparamos esto con el ordenador que va a bordo del rover marciano más avanzado que hemos lanzado nunca, le gana por goleada. Y eso pasa en general con todos los componentes en el espacio. Cualquier componente que se lanza al espacio es peor en prestaciones, tiene mayor consumo y es muchísimo más caro que cualquier componente que estéis acostumbrados a utilizar. Ya veis aquí un solo núcleo a 200 MHz, $200.000 unidad, el procesador que lleva este bicho, y consume 10 vatios. Con 10 vatios de consumo vuestro móvil se acaba en 1 hora, para que os hagáis la idea de lo que significa 10 vatios. Por supuesto, esta es una misión única de la que os hablaba antes. En esta misión hay energía de sobra, hay dinero de sobra, pero en misiones más, digamos, más modestas, pues hay que pensar en soluciones más modestas. Entonces, estamos proponiendo endurecerlo desde fuera. Estamos proponiendo enchufarle un módulo externo a través del puerto de depuración para detectar fallos. Es lo mismo que hacemos cuando depuramos una aplicación software. Nosotros programamos un micro, la primera vez pues no hemos atinado en todo, nos ha fallado un signo. Entonces depuramos, es decir, cogemos el código, lo ejecutamos hasta cierto punto y vemos si el resultado es correcto. Pues este módulo que hemos diseñado en mi tesis hace eso mismo, pero no durante el proceso de diseño del software, sino durante el proceso de uso. Es decir,
está constantemente vigilando al micro. Si el micro no falla, todo bien. Si el micro falla, saca unas señales de error. Hemos hecho algunas publicaciones en este sentido y estos son algunos de los resultados que hemos obtenido. Tenemos coberturas que han llegado al 100% en una publicación un poco más reciente, pero las primeras publicaciones ya iban por buen camino, teníamos hasta un 95% de detección de fallos. Y también hemos conseguido hacer diagnóstico, es decir, cuando falla algo sabemos qué, a veces. Por ejemplo, en esta secuencia de datos, veis que estos datos están duplicados y son iguales, pero en un momento dado estos otros dos datos que también deberían serlo no lo son, y no lo son por un bit. Esto es lo que se denomina un bit flip, y esto ocurre así, en radiación. Además, es un fallo transitorio, ¿cómo se sabe? Porque después el siguiente dato también es correcto. Es decir, sabemos que falló, sabemos en qué momento falló y sabemos qué bit falló. También podemos detectar saltos de excepción en muchos casos y saber en qué momento se han saltado. Por último, nuestra intención futura es hacer una solución completa, es decir, diseñar un módulo que sea capaz de resolver el problema completo. Hasta ahora solo tenemos detección, pero digamos que queremos cerrar el ciclo, es decir, que el módulo sea capaz de decirle al micro cuando se ha equivocado para que rectifique. Y esto es todo. Espero que os haya gustado. Gracias por vuestra atención. ¿Una pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Por ahí? Pues muchas gracias por la presentación, la verdad que me ha gustado mucho y muy bien explicado. Te quería preguntar, el sistema que estáis haciendo vosotros, con todo lo que has dicho de que lo hay que probar, ¿cómo hacéis las pruebas? Es decir, ¿cómo medís, cómo simuláis esos fallos o cómo lo hacéis? Delante de un acelerador. De hecho, esta placa es la misma que yo os he enseñado. Entonces, esta es una instalación en Sevilla, ya os digo. Aquí hemos ido hasta ahora 2 veces. Entonces, llevamos nuestro sistema y lo ponemos delante del haz. En este caso son protones, lo que radian en Sevilla. Y entonces, en el momento en el que enciendes el haz, el micro que estaba ejecutando sin fallos, empieza a tener fallos, pero bien. O sea, es algo, además que se nota muchísimo. En el momento en el que ves el log del micro que está diciendo, vale, todo bien, a lo mejor nos manda una confirmación por segundo de que todo ha ido bien. En el momento en el que enciendes el haz, le dices al operador, oye, venga, radiación. Ya no va bien. Y bueno, recogemos los datos con un sistema accesorio que tenemos aquí, que está basado en una Raspberry Pi, y esencialmente así es como lo probamos. Entonces, nosotros inducimos los fallos con radiación real y luego vemos cómo nuestro módulo ha sido capaz de detectarlos o no. Así es como lo hacemos. ¿Hay alguna razón por la que ha escogido ese procesador? Pues en realidad sí. Por una parte, está la parte en la que el sistema es accesible, es decir, tenemos la posibilidad de acceder al chip a un precio razonable, conseguir suficientes unidades como para hacer pruebas y además el microprocesador es suficientemente moderno como para permitirnos utilizar estos sistemas de depuración. Es decir, procesadores más antiguos, los sistemas de depuración no son ni tan versátiles ni tan accesibles. Y en este caso sí que lo teníamos, así que estuvimos viendo, la primera fase fue realmente decir, vale, podemos acceder al puerto de depuración y espiar al micro por ahí para saber si está ejecutando correctamente, y en este sistema sí. Además, los micros de ARM están extendidos en muchísimos sistemas, de hecho todos vosotros lleváis uno en el bolsillo, si no 8, porque todos los móviles hoy en día, o prácticamente todos llevan un micro de ARM, que es como los que estamos usando. Entonces, digamos que estaríamos muy cerca de aplicar una solución real, no solamente a una aplicación espacial, sino también a electrónica de consumo que tenga que ser tolerante a fallos, ya sean de radiación o de otro tipo. Entonces, por eso se ha elegido, un poco por el fabricante, por el tipo de micro y también porque teníamos accesible el sistema y la depuración. Y el hecho de usar multicore en lugar de un single core, porque como has puesto ahí el robot, por ejemplo, montado un monocore, ¿no? Sí. El hecho de tener uno o múltiples cores que están funcionando en conjunto, ¿se verían
afectados en mayor forma por la radiación, por ejemplo? Cuando tienes múltiples cores, cuando tienes uno, supongo que sí. Sí, por supuesto. Si tienes el doble, si tienes dos cores que son iguales, digamos que cada uno está recibiendo la misma radiación que el otro y si tienes dos veces la posibilidad de tener el fallo. Pero a cambio puedes diseñar el sistema para que los dos cores hagan lo mismo, es decir, que sean redundantes. Esa es esa es nuestra idea digamos, el sistema futuro que os he puesto en la última diapositiva ya va por ahí. Lo que pasa es que con un micro comercial hay muchas cosas que entre los núcleos no se pueden decir. Es decir, en un micro rajar, casi todos los micro rajar están triplicados, es decir, son 3. Nosotros tenemos 2, es decir, que no estamos en ocasión de corregir, pero sí estamos en ocasión de detectar. Pero además, por cómo están diseñados, no siempre es posible en un micro comercial porque no están diseñados para ejecutar lo mismo, están diseñados para distribuir tareas y acelerar. Al final, si un micro se encarga de una cosa, pues el otro se encarga de otra y van el doble de rápido. Pero si nosotros queremos ponerles a hacer lo mismo, no es fácil, porque no están diseñados para eso. Sin embargo, sí que es, de hecho, la idea de este paper y por donde queremos ir ahora es ver hasta dónde somos capaces de sincronizar los dos micros que estarían aquí, de forma que el detector externo sea capaz de detectar simultáneamente fallos en ambos, por comparación. Es decir, comparando lo que hace uno y lo que hace el otro, en el momento de un fallo, eso que hacen sería distinto y por tanto se podría detectar. Claro, es que precisamente eso es lo que me genera curiosidad, porque muchas veces, bueno, como sabes, muchos procesadores lo que hacen es repartir el trabajo de forma que se pueda paralelizar lo que se está ejecutando. Eso es. Entonces, no sé si sería posible a nivel, por ejemplo, de firmware o algo así, hacer esa división. O sea, ¿sería algo factible? Perdón, ¿qué división? Esa división, o sea, hacer que cada uno funcione de forma independiente. A lo mejor en este microprocesador no, pero sí. Hay otros sistemas con 4 cores. Sí, pero precisamente el hecho de que funcione de forma independiente es lo fácil. Ya. Claro, entonces, sí, se pueden hacer ambas cosas. Y ya te digo que nosotros las hemos hecho. Hemos hecho que los dos hagan lo mismo y que se comparen entre ellos. Lo que pasa es que estamos, digamos, incipientes. Desde luego, hay muchísima documentación. Si quieres, ahora te puedo dar algún tipo de, pues un par de ideas para que tú las busques si quieres más información en este sentido, porque hay arquitecturas por ahí que usan las agencias espaciales y hay artículos de microprocesadores que han sido diseñados específicamente para trabajar en equipo y hacer lo mismo varias veces y son arquitecturas chulas. Si quieres, ahora te cuento más. Perfecto, gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, le volvemos a agradecer la charla. Muchas gracias.